Bendiciones, bendiciones, buenos días, buenos días. Este es el pastor Vladimiro Monroy nuevamente en este 20 de junio del año 2024. Dios mío, se nos fue más de la mitad del año, pero estamos agradecidos con Dios por su misericordia y porque tú y yo amanecimos con vida este día. Siempre decimos que cuántas personas lamentablemente murieron el día de ayer y ya no están en este mundo. Otros quizás amanecieron en un hospital en condiciones lamentables, otros quizás en la cárcel, pero tú y yo estamos con vida, estamos sanos y es motivo suficiente para agradecer a Dios. Nuevamente, Vladimiro Monroy, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles. En este jueves, hoy tuvimos la bendición de hacerlo en jueves, casi siempre hay compromisos. Y por eso que últimamente hemos estado variando los días, a veces lo hemos hecho miércoles, a veces jueves, a veces viernes. Para mañana tengo una reunión con un grupo de pastores que me invitaron a una actividad. Entonces, pero siempre estamos ocupados en la obra del Señor. Y lo bueno de esto es la flexibilidad que tenemos aquí, pues, con respecto aquí a esta plataforma, porque cuando teníamos los programas de radio y televisión, ahí sí teníamos que estar a la hora, lloviera, tronara, relampagueara. Aleluya. Vamos, un saludo muy especial a los hermanos de Comunidad Cristiana. La mayoría, me imagino, están trabajando, otros están tal vez en su break, en sus descansos, algunas hermanas en sus casas, haciendo la cocina. Pero ahí quedan grabados los videos en www.iglesiacomunidadcristiana.org o también en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana, y en el Facebook, que también lo tiene ahí regularmente como un mes aproximadamente. Muy bien, estamos en esta hora enviando un saludo también a nuestros seguidores que nos ven a través de estos medios. Un saludo a donde quiera que nos puedan ver, que puedan ver esta transmisión. Y también un saludo muy especial a mis paisanos allá en Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre hay personas que están pendientes de esta transmisión. Perdonen los movimientos de última hora, a veces hay que hacer ajustes aquí en la computadora, pero gracias a Dios vamos a empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, porque un día tuviste misericordia a nosotros y moriste por nosotros en la cruz. Perdonaste nuestros pecados. Y, Señor, gracias, Padre, porque solamente tú pudiste hacerlo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Muy bien. En esta ocasión vamos a abordar un tema, la necesidad de leer y estudiar la Escritura, la Biblia, en grupo o colectivamente. Y digo la necesidad de leer y estudiar porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. ¿Ok? Y vamos a ir a la carta a los Colosenses en el capítulo 4, verso 16, que dice Pablo: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y en la Odisea la leáis también vosotros. O sea, la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, el apóstol Pablo le interesaba que no solamente los de Colosa, sino también los de la Odisea leyeran esta carta. Muy bien. Con respecto al estudio de la palabra en grupo o en comunidad, era el estilo de la iglesia del primer siglo. Y es lo que hoy se está haciendo con el asunto de las células, que gracias a Dios resurgió en el último cuarto del siglo XX, cuando se empezó a hablar de células, de grupos familiares, de grupos de vida, de grupos de crecimiento, depende del nombre que se le quiera dar, estudiar la Biblia en grupo. Amén. Y entonces, ese era el estilo de la iglesia primitiva. Recordemos que no habían templos como los hay ahora, ¿no? ¿Okay? Y entonces se reunían en las casas. Y eso más se dio después del derramamiento del Espíritu Santo, quien usó este medio, por medio de los apóstoles, para predicar la palabra del Señor, para estudiarla, Amén. Leer las escrituras en público, en voz alta, en el estilo de la iglesia del Nuevo Testamento, que es lo que
lo que estamos aconsejando hoy. Así que leer la Biblia en público o en comunidad permite comprenderla mejor. Por lo regular, en la mayor parte de las iglesias, bueno, yo desde que yo me convertí recuerdo que siempre en cada servicio hay una lectura bíblica. Si algunas iglesias ya no lo hacen, pues allá ellos, ¿verdad? Pero nosotros siempre mantenemos la lectura bíblica. Es parte del programa la lectura bíblica en grupo, antifonalmente, o sea, leyendo el que está dirigiendo, lee un versículo, la congregación lee otro y así sucesivamente, y el último versículo léelo en grupo. Amén. Eso siempre no debe perderse en la iglesia. Amén. Es más, yo comentaba con el pastor Carpintero el otro día en la entrevista que me hizo que antes se hacía, por ejemplo, se reportaban capítulos leídos y el día domingo pasaba el secretario de la escuela bíblica, escuela dominical, a decir cuántos capítulos se habían leído durante la semana, hablando todo el grupo, unos que 10, otros que 5, otros que 1, otros que 3 y otros que más. Y eso también se ha perdido también. La pregunta que se me hacía era, ¿cuándo se desvió? ¿Cuándo se comenzó prácticamente a perder ese fervor cristiano que siempre tuvo la iglesia? Entonces, pues lamentablemente mi respuesta fue, creo que en el último cuarto del siglo XX, cuando surgió todo eso, la teología de la prosperidad y la teología de la liberación, hablando en el sentido espiritual, porque hay dos tipos de teología, la liberación de los marxistas, los que comenzó con los impulsados por los jesuitas, despojar a los ricos, pagarle a los pobres, etcétera, etcétera. Pero, y otra cosa es la teología de la liberación espiritual, en andar viendo demonios por todos lados, reprendiendo demonios por todos lados. ¿Okay? Eso tampoco es bíblico. ¿Okay? Claro que tenemos a Dios, nos dio autoridad para echar fuera demonios, y lo hacemos y lo practicamos, pero no en la forma como lo hace la teología de la liberación en este sentido. ¿Okay? Demonio dolor de cabeza o demonio dolor de estómago, te reprenden en el nombre. Si una araña pasa por la pared, demonio, te reprenden en el nombre de Jesús. Eso no tiene que ver dentro del pueblo del Señor. Ahí fue cuando comenzó a perderse prácticamente la verdadera esencia de la iglesia. Pero bueno, el leer la Biblia en público, en comunidad, decía, permite comprenderla mejor, pues se puede discutir y reflexionar sobre su contenido, permite una mejor relación entre los creyentes y, por supuesto, un mayor crecimiento espiritual. La necesidad de leer y estudiar la Biblia en grupo. Ese es el tema de esta mañana. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, la experiencia de la iglesia primitiva. Segundo, la necesidad de comprender la palabra de Dios. Y tercero, la instrucción de Pablo. Comenzamos con el primer punto, la experiencia de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, verso 42-43 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así comenzó la iglesia primitiva. Imaginen un solo sermón de Pedro, más de 3,000 personas. Y en otro dice que fueron 5,000, en otro sermón. ¿Okay? Yo no he visto un predicador que un solo sermón predica se convierta en 3,000 personas, pero en Pedro se vio. Aleluya. Así que el sermón de Pedro había sido 100% público y con resultado masivo. 100% público y con un resultado masivo. Los miles de convertidos ahora dependían de la enseñanza de los apóstoles. Porque obviamente necesitaban, una cosa es la conversión y otra cosa es el crecimiento, el discipulado. El discipulado es algo que no debe faltar en la iglesia. Hoy se le ha dado ese nombre de discipulado. En los tiempos que yo me convertí al Señor, decían el culto de doctrina, vamos al culto de doctrina, y ya se sabía que era el culto de enseñanza. ¿Okay? Hoy se le llama discipulado, que es más bíblico, claro que sí. Amén. Y el reunirse en comunidad también es el resultado de la enseñanza de la palabra de Dios. Como ellos miraban a los apóstoles que se reunían en comunidad, entonces la iglesia seguía ese modelo, y es lo que se sigue ahora. Así que el mayor resultado de la predicación de la palabra de Dios es el temor a Dios.
el mayor resultado de estudiar la palabra del Señor, ya sea en privado o en público, es el temor a Dios. Es el mayor resultado, temer a Dios. Muy bien, el segundo punto de este sermón es la necesidad de comprender la palabra de Dios. Por eso dije que una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. ¿Ok? Versículos 27 y 28 de Hechos 18. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado el día fue de gran provecho los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya. Se trata de Apolos, el antiguo discípulo de Juan el Bautista, y predicaba de Jesucristo, pero con poco conocimiento. No conocía del todo predicaba como cuando un creyente, alguien, cuando en los inicios de la iglesia, alguien se levanta predicando, levantando obras, porque Dios lo llama, y en el camino se va preparando, se va estudiando. Lo que nos ha pasado a la mayoría. La mayoría nos hemos lanzado al ministerio y ya en el camino hemos ido prácticamente estudiando, preparándonos, capacitándonos. ¿Ok? Y eso le pasó a Apolos. Era un hombre muy elocuente, pero fue necesario que Priscila y Aquila le instruyeran. O sea, por la elocuencia la gente lo escuchaba, lo buscaba, pero necesitó ser discipulado, necesitó ser enseñado, necesitó ser doctrinado, necesitó ser catequizado. ¿Ok? Apolos, con mucho más amplio conocimiento, fue gran bendición en la expansión del reino de Dios. Y ahora podía refutar los argumentos en favor de la causa de Jesucristo. Cuando tú conoces la palabra, cuando tú estudias la palabra, tú puedes refutar cualquier argumento contrario. Acabo de, por ejemplo, los que me siguen en las redes sociales, espero que hayan leído o estén leyendo el artículo ahí sobre un actor guatemalteco. Bueno, no sé si era guatemalteco, habla como guatemalteco, pero su nombre y su apellido es como algo como italiano, y habla de que el cristianismo es fabricado. Y entonces prácticamente dice que hay más información de Sócrates que de Cristo en la historia. Claro, si lo vemos desde el punto de vista arqueológico, científico, histórico, de la manera del mundo, pero si lo vemos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, ahí decimos que desde Génesis capítulo 3 verso 15 está la primer profecía de Cristo. Cuando Dios maldice a la serpiente, porque había engañado a Eva y a Adán, por supuesto. Y hablando de Cristo dice, tú le herirás en el calcañal, pero Él te herirá en la cabeza. Y esa profecía se cumplió en la gloriosa resurrección de Cristo. Desde ahí se comienza a hablar de Cristo. Y en todo el Antiguo Testamento vemos referencias acerca de Cristo, como el ángel de Jehová. Los salmos abundan hablando del siervo de Jehová. Isaías habla de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Okay? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, por todo lado, el Salmo 22, por ejemplo, es un salmo mesiánico. Hay muchos salmos mesiánicos que se refieren a Cristo. Claro, si buscamos información desde el punto de vista arqueológico, como dije, pues Jesús era un niño que nació en Belén. Nació en la forma más sencilla, más humilde, en un pesebre. Dice que en su nacimiento una mula y un buey fueron prácticamente sus acompañantes. No era, si Jesús hubiera venido de alta alcurnia, de una posición elevada, pues lo hubieran recibido. Creció en Nazaret y se llama Jesús de Nazaret porque era el pueblo donde creció. Pero Jesús no pasaba de ser el hijo del carpintero. Era el hijo, ahí lo miraban todo el tiempo como el hijo del carpintero. Entonces no tenía relevancia. Y entonces, ¿qué más se puede buscar de historia si era una persona común y corriente? ¿Sí?
que ahora ha cambiado la historia, que trascendió el cristianismo, que ahora el cristianismo es una de las tres religiones más grandes del mundo, porque está el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, pero nadie ha podido superar al cristianismo. Y repito, porque lo que siempre decimos, grandes hombres hicieron cosas grandes, dejaron grandes legados, pero Cristo Jesús, pero murieron y sus restos están hechos polvo en algún lugar, pero de Cristo no se ha encontrado evidencia de su cuerpo. Murió crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día. Hay una tumba vacía en Jerusalén que testifica ante el mundo de que Cristo no está ahí. Ese es el Cristo a quien predicamos, ese es el Cristo a quien servimos. Pero eso lo aprendemos solamente cuando conocemos la palabra. Para mí este señor que escribe ese libro, él no conoce de Biblia, porque es más, él dice, este libro no es para fanáticos. O sea, con eso da a entender que esos somos nosotros. Bueno, yo no digo que no haya fanatismo dentro del cristianismo, ¿ok? No digo que no haya fanatismo, pero hay mucha gente con alto criterio con respecto al cristianismo. Aleluya. Apolos era muy elocuente, pero fue necesario ser discipulado, fue necesario ser entrenado en la palabra del Señor, y ahora podía refutar los argumentos en favor de la causa de Jesucristo. Prácticamente es uno de los mandamientos que se nos da cuando somos discipulados o adoctrinados o catequizados, como que se quiera decir, la defensa del Evangelio. Y cuando alguien habla mal, se expresa mal del Evangelio, es nuestro deber defender el Evangelio, defender lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Porque el diablo quiere desaparecer todo lo que tiene que ver con Cristo. Es más, no solamente eso, sino que dice que a los soldados les pagaron para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Cristo. Ahí está en los evangelios. ¿Cómo iban a robarse si los discípulos estaban huyendo temerosos? ¿Okay? Andaban asustados de lo que había pasado. Una piedra redonda que pesa 20 quintales, una tonelada, ahí sellando con el anillo de Julio César. Un equipo de soldados custodiando la tumba, y que se habían desaparecido porque los apóstoles se habían robado el cuerpo de Cristo. Desde un principio siempre el diablo ha querido desestimar, desde un principio, la obra del Señor. Pero Cristo dijo en Mateo 16:18 que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la obra del Señor. Ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la obra del Señor, contra la iglesia del Señor. Aleluya. Así que la iglesia, sí es verdad, comenzó como una secta en el cristianismo, porque era un grupo desconocido, la religión oficial eran los judíos, entonces obviamente, pero nunca se imaginaron la fuerza que iba a tomar, porque eso no es de fuerza humana. Detrás de eso no está nada más y nada menos que el poder del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Volviendo al tema, el tercer punto, la instrucción de Pablo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que los de la Odisea la lean también vosotros. Decida Arquipa, mirad que cumpláis el ministerio que recibiste del Señor. ¡Wow! ¡Qué mandato los que están dando el apóstol Pablo! Que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. El ministerio celular, ya dije que es el ministerio de grupos. Algunos le llaman células, otros llaman grupos de vida, otros llaman grupos de crecimiento, otros llaman grupos familiares. Eso no es nada nuevo. Era el medio de la predicación de la iglesia primitiva. Así era como se comenzó la obra del Señor. Y Pablo instruye a que su carta sea leída en público, iglesia que está en su casa de Ninfas, que sea leída en público. Por eso dije, la lectura de la palabra del Señor en público es algo que no debe ser parte del programa
del servicio, parte del programa litúrgico del servicio, comenzar con una lectura bíblica o una lectura bíblica a la mitad del servicio. Y la persona debe saber que le toca leer la palabra del Señor para no ser improvisado. ¿Okay? Y entonces, yo crecí, repito, yo no nací en el Evangelio, acepté de 21 años de edad, pero yo me recuerdo que aún si en el boletín de la semana aparecía que la hermana X o el hermano X iban a tener la lectura bíblica, ese día se ponían en ayuno. Ese día se ponían en ayuno. Si le iba a tocar cantar los himnos, por ejemplo, los coros, se ponían en ayuno. Todo ese fervor se ha perdido, claro que se ha perdido. Pero la palabra está ahí, los principios están ahí. Los principios están ahí. ¿Okay? Y entonces yo le estaba diciendo a algunos niños de la iglesia que aprendan a memorizar versículos bíblicos, porque vamos a hacer una especie de competencia, lo que antes le llamaban esgrima bíblico, hacer una especie de competencia, a ver quién lee más versículos de la Biblia o los aprende de memoria. ¿Okay? Muy bien. Así que Pablo instruye a que su carta sea leída en público. La iglesia que está en su casa, porque obviamente dije en las casas fue donde comenzó la iglesia. Y Pablo instruye a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, a ser poderoso en la palabra para ser de bendición a todos. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Verdad? Obviamente, cuidarse el mismo. ¿Okay? Persiste en ello. Persistir en la palabra del Señor, en la enseñanza. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que esto va para los líderes también, donde quiera que estén los líderes. Amén, aleluya. A persistir en la palabra, a llenarnos de la palabra, a capacitarnos de la palabra. Hoy hay tantos medios, tantas formas de cómo hacerlo. Tenemos institutos bíblicos por donde quiera, en línea, presenciales. Ahí pues gracias a Dios nos ha permitido abrir la Escuela de Teología en el 2018. Ya hemos cerrado 2 pensum, prácticamente 2 graduaciones. Y tenemos 2 niveles, nivel básico, nivel licenciatura. Y ahí están los hermanos contentos. Tenemos estudiantes en otros estados, en Massachusetts, en New Jersey, en Texas, hemos tenido en Baltimore, en varios lugares. Tenemos una estudiante de Guatemala y tenemos también presenciales. Y hay hermanos que dicen que ellos prefieren presencial. ¿Okay? Ellos prefieren en vivo las enseñanzas. Aleluya. Así que pues estamos tratando de instruir hasta donde se puede, para que no haya excusa con respecto al conocimiento de la palabra. En conclusión, uno de los ejemplos más relevantes de la Biblia en cuanto a estudiar la Biblia son los hermanos de Berea. ¿Verdad? E incluso muchos institutos o escuelas bíblicas usan el nombre Berea. De hecho, la institución nuestra dice Escuela Bíblica Teología Latinoamericana Berea. Al final ponemos Berea. ¿Okay? Los de Berea dicen que recibieron la palabra con toda solicitud, pero la escudriñaban. Los de Berea no le decían amén a cualquier cosa, sino que les decían algo en la Biblia e iban a comprobar si realmente era lo correcto. Porque hay muchas, como dije, muchas faltas de interpretaciones, a veces por falta de conocimiento. Claro que dentro del pueblo evangélico se cometen muchos errores por falta de conocimiento, pero no hay excusa. Hay escuelas bíblicas, hay institutos bíblicos, y las iglesias deben de establecer su servicio de discipulado, de enseñanza bíblica. Muchas de las iglesias ya no tienen escuelas dominicales, o ya pasó de moda,
Wilfredo Calderón es un escritor prolífero. Él dice la escuela dominical no pasó de moda, pero al parecer muchos todavía la ignoran. Pero gracias a Dios por aquellas iglesias que todavía tienen, aunque le estén cambiando nombre, ahora le dicen escuela de discipulado, no importa, porque no importa, ¿okay? Pero que se estudie la palabra, que se enseñe la palabra, aleluya. Así que los de Berea dice que recibieron la palabra con solicitud y la escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas eran correctas o eran así. Así que para terminar, Dios demanda a su pueblo ser estudiosos de la palabra, estudiosos de la Biblia. Y por eso decía, apelamos a los esgrimas bíblicos, a las competencias de versículos bíblicos, a aprender de memoria. Va a llegar un día, como vemos las leyes en el mundo, que la palabra del Señor, quién sabe, solamente Dios, pero como vemos las leyes, y aquí en Estados Unidos, incluso en el gobierno actual, se ven cosas que no. Okay. El otro día aquí mismo dijimos de un muchacho hace unas 3 semanas que en su graduación, en esta graduación, solo porque invocó el nombre de Jesucristo en su graduación, no le querían dar el diploma. Le dio una buena reprimenda y no le querían dar el diploma, el certificado. Entonces ya no se puede, ¿ok? Se ha hablado incluso querer que ya no se prohibir que se lea el Nuevo Testamento, que es el que habla de Cristo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esto? Solamente lo que tengamos en la mente, lo que tengamos en el cerebro. ¿Okay? Esperemos que mientras el Señor viene nos ayude a permanecer fieles. Amén. Y ahorita, pues, el mes de noviembre vienen las elecciones en Estados Unidos. Oremos para que Dios ponga a la persona, designe a la persona que sea su voluntad, pero ante todo alguien que de una o de otra manera defienda los principios bíblicos. Aleluya. Muy bien, vamos a estar dando gracias a Dios en este momento. Aquí tenemos hermana Sonia Pineda. Bendiciones, hermana Sonia, que siempre está pendiente. Me alegra mucho ver aquí a la hermana Ismenia Carballo. Hermano, hermoso consejo, la palabra, pastor. Hermana Ismenia, ¿cómo la recordamos? Ahí miro a su niña que cada día más grandecita. La niña que me tendía sus brazos para que la cargara. Ahora tenemos otra bebita ahí, también otra niña igual. Pero extrañamos a su niña que ella corría para que yo la cargara. Así que bueno, con eso le digo muchas cosas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, así que en este momento ha sido un privilegio. Vamos a ver allá atrás, tenemos a Hugo Donis, el doctor Hugo Donis también. Ayer tuvimos el privilegio de platicar. A Carmina López, creo que la cuñada, ¿no? Hasta North Carolina. Samuel Zárate. No, Samuel Sami. Aquí hay un Samuel Sami, ¿quién es? Ok, muy bien. Bueno, gracias a Dios. Yo les pido que, como dije, no siempre podemos dar al día. Lo hemos venido haciendo desde la pandemia, el día jueves, pero a veces siempre hay compromisos ministeriales, reuniones por aquí, reuniones por allá. A veces me invitan que vaya a promover mis libros, que hemos escrito 4 y está ya por salir el número 5. Ya lo estamos mandando a las personas que lo endosen, que lo recomienden, y que va a ser una colección de sermones dividido en 4 tomos. Ya nos lo están editando en Argentina y ya estamos trabajando en eso. Entonces a veces me piden que vaya a promover los libros y no siempre estoy, por eso no me puedo comprometer a estar todos los jueves. Mañana, por ejemplo, que a veces lo hacemos los viernes, ya tengo una reunión con los pastores que me invitaron a una reunión temprano. Así que, pero ya sea miércoles, o sea jueves, o sea viernes, estén pendientes de esta transmisión. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a orar al Señor, pero antes quisiéramos preguntar si hay una persona que no conoce a Jesucristo. Si hay alguien que en este momento todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón. Que si alguien que si muere en este momento no está seguro a dónde va. Yo le digo en el nombre de Jesús, repite conmigo estas palabras:
Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Recíbeme, Señor, en tu seno, hazme tu hijo. No tienes que ir al diccionario para buscar palabras elocuentes, solamente con decir lo que salga a tu corazón. Y si lo usas de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados, tu vida nunca, jamás será la misma. Así que este momento, si estás haciéndolo, si estás reconciliando, si tú te has apartado del Señor y vienes de nuevo como el hijo pródigo, el Señor te recibe, te recibe, te recibe. Amén, amén. Y aún si tú puede que tengas una trayectoria en las iglesias, puede que hagas tantas cosas, pero si todavía reaccionas como cualquier gente del mundo cuando alguien no te parece, es porque la carne está viva, no estás convertido del todo. Amén. Pero este momento es de pedirle perdón al Señor, y todos aquellos que acepten al Señor son bienvenidos a la casa del Señor. Todo lo que se les recomienda es buscar una iglesia donde congregarse, donde crecer, donde ser discipulados, enseñados, doctrinados. Amén. Y si no saben cómo hacerlo, nosotros les podemos guiar, recomendando alguna organización reconocida como Iglesia de Dios, como Asamblea de Dios, por ejemplo. Amén. Y si viven en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina la 21 y la Gual. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes, 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Y día lunes tenemos escuela de teología, unos 22 estudiantes aproximadamente, presenciales y en línea, capacitando a los pastores que vienen a estudiar con nosotros. Ahí, amén, amén. Así de que damos gracias a Dios por ello. Muy bien, vamos a orar por las personas que por fe han entregado su vida a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, te damos gracias, Señor, por aquellas personas que están haciendo su decisión, que están entregando su vida, Señor. Padre, recíbeles en tu seno. Por eso dices tú, Señor Jesús, he aquí el día aceptable te he oído. Hoy es el día de salvación. Y si hoy oyeren mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquel que viene reconciliando como el hijo pródigo, recíbele en tu seno también, Señor Jesús. Dale una nueva oportunidad. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor, cada día a aprender más de tu palabra, a crecer más en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, bendito Dios. Si hay algún hermano enfermo, sánalo, Padre, en este momento. Pero que no haya nada que le quite el gozo, que le impida servirte, tener una mejor relación contigo, Señor. Muy bien, damos gracias a Dios. De nuevo, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Nuestra iglesia está ubicada en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle Wall, 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 Pared. Ahí estamos. Repito, nuestros servicios son martes y viernes 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana y lunes escuela de teología. Vamos a ver quién más se haya conectado aquí, a ver si hay alguien más. La pastora Janet Resguardado, bendiciones. Wilfredo Martínez, también bendiciones. Aleluya. Sí. Bueno, bendiciones a todos los que se han conectado en este momento. Así que nuestra próxima transmisión será el domingo al mediodía después del templo. Y por hoy, pues, un saludo como siempre a mi esposa, que es la que está siempre pendiente de la cámara, en el nombre de Cristo Jesús. Hasta pronto.